Bendiciones del Altísimo, mis amados hermanos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, qué bueno podernos encontrar nuevamente en ese seminario que le hemos llamado Seminario de Líderes Guiados por el Espíritu Santo. La verdad que es un gozo, es una alegría poder estar con ustedes, compartir, ya sea por pantalla, pero poder eh, a- hacer un- ese seminario que hemos empezado acerca de algunas cualidades del líder que es guiado por el Espíritu Santo. Algunas cualidades que posiblemente no se ven mucho en otros seminarios, pero que vaya, venga, hemos visto que son muy importantes. Si usted va a ver, el de la semana pasada fue de un líder guiado por el Espíritu Santo, el líder que da el ejemplo. Bueno, hemos estado teniendo una serie de puntos bien interesantes, y el de hoy pues no es menos interesante que el de los demás. Este es muy bueno. Dice, un buen líder se concentra en llevar a sus discípulos a completar la misión. De esto tenemos muchos personajes en la Biblia. Muchos personajes en la Biblia que terminaron la misión. Moisés terminó la misión. David terminó la misión. Pablo dijo, he terminado la carrera, he llegado a buen fin. Podríamos haber usado a Pablo para, 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 para este, para este punto del seminario, pero hemos encontrado también otros personajes como Eliseo, que continúa el trabajo de Elías y que hace un trabajo tan bueno el profeta Eliseo. Entonces, pues nada, empecemos. Un buen líder se concentra en llevar a sus discípulos a completar la misión. Y en esta ocasión, pues, el hermano invitado es el profeta Eliseo. Vamos a hablar un poco acerca de Eliseo para que podamos entender la importancia de llevar a cabo la visión, la importancia de llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado, la importancia de llevar a cabo el mandato de Dios, porque de seguro a usted o a mí nos van a entregar muchos compromisos, nos van a entregar muchos trabajos en la obra del Señor, nos van a entregar responsabilidades, y pues cuando nos entregan responsabilidades, lo que menos se está esperando es que nosotros seamos irresponsables. Es un jueguito de palabras, pero si me entregan responsabilidades es para que yo sea responsable. Las responsabilidades no son para que yo sea irresponsable. Entonces, cuando nos dan una responsabilidad, no podemos dejarla tirada. Cuando asumimos una responsabilidad, tenemos que, mire, hermanos, en ocasiones es mejor decir, no, yo no me comprometo en eso. En ocasiones es mejor decir, no me comprometo. Ya sabe uno, ok, con el hermano o con la hermana, no puedo contar en esto. Que asumir responsabilidades y dejarlas a medias no está bien. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que el que es fiel en lo poco, Dios le pondrá sobre mucho. Cuando la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, quiere decir que esa persona fue responsable y fue probado en lo poco y se le dio una responsabilidad, y esa responsabilidad lo midió, y esa responsabilidad lo está calificando para asumir responsabilidades mayores. Cuando la Biblia nos enseña, el que es fiel en lo poco, Dios le pondrá sobre mucho. Me gusta mucho ese pasaje, porque ese pasaje nos está diciendo que qué bueno cuando a uno lo prueban primero en lo poco. Cuando a uno lo prueban en lo poco yo puedo dar resultados. En lo poco yo puedo batirme ministerialmente. En lo poco yo puedo dar buenos resultados porque es poco. Peor fuera que de entrada a mí me entregaran algo inmenso que sale de mis manos, y entonces, uy, gracias a Dios la Biblia no dice el que es fiel en lo mucho, sino que la Biblia empieza siempre de menos a más. Si a usted le dicen, vea, usted acaba de salir graduado de la universidad y le entregamos esta mega empresa, le entregamos este emporio para que usted lo administre.
pues si no hay un milagro allí, pues definitivamente eso va a ser un gran desastre. Pero cuando uno le entregan, sale de la universidad y le empiezan, mire, este negocito, y usted empieza a llevarlo poco a poco, hasta que lo lleva a hacer un gran negocio, ese pequeño negocito lo prepara usted para estar al frente de una multinacional. Entonces, asimismo debe de ser en nuestro trabajo al interior de la obra del Señor. Qué bueno que Jesús dijo, el que es fiel en lo poco podemos dar resultados. Hagámonos, démonos el lujo de trabajar con excelencia, démonos el gozo y la alegría de poder trabajar con excelencia en lo que es poco. Quiero usar una palabra, no la vaya, no estoy hablando de orgullo, ni de soberbia, ni de vanidad, pero démonos el lujo de sacar en el estadio, del estadio, démonos el lujo de podernos batir en lo poco, porque en lo poco está a mi alcance, yo lo puedo ver, yo puedo contar los trabajadores en lo poco, yo puedo hacer eso. Y luego eso me capacita y me entrena y me da la madurez para yo ser un buen líder frente a algo mucho más grande. Entonces, cuando a mí me entregan una responsabilidad, yo como un líder guiado por el Espíritu Santo, pues estoy buscando no dejar la responsabilidad tirada. Y no importa aún si usted no es líder de cabeza, no es buena idea, no es inteligente uno simplemente ponerle el hombro cuando yo soy un líder, un cabeza de ministerio. Aún cuando no seamos cabeza de ministerio, debemos de ser excelentes. Porque en ocasiones podemos creer, ok, como yo no soy el líder de ese ministerio, pues yo voy a hacer las cosas de manera mediocre. No, así tú seas cabeza de ministerio o no seas cabeza de ministerio, la Biblia enseña que nosotros hacemos las cosas como para el Señor. No es bueno estar dejando los trabajos tirados. No es bueno dejar de estar tirando el ministerio tirado. No está bien eso, porque eso habla de que no tenemos la responsabilidad suficiente y la madurez suficiente para que Dios nos entregue cosas mayores. Y recuerde que nuestro jefe supremo es el Señor. Podremos engañar a nuestro jefe en la tierra, podemos engañar a las personas con autoridad aquí en la tierra, pero al Señor no le podremos engañar. El que es fiel en lo poco, el que es excelente en lo poco, el que no deja el trabajo tirado, el que no deja las cosas a medias, el que concreta la visión, la misión. Te pusieron delante de jóvenes, pues concreta el trabajar con jóvenes y llévalo a un buen término. No está bien cuando uno está trabajando con un ministerio y más bien lo remueven porque es que no estás dando resultados. O ponen a otra persona porque no estás dando resultados. No está bien eso. Lo mejor sería que si yo estoy trabajando con jóvenes, que si estoy trabajando con niños, que si estoy trabajando con la oración, con la intercesión, que puedan decir, mientras ese hermano y esa hermana estuvo allí, intercesión creció. Mientras el hermano estuvo allí, intercesión creció, y aun cuando se fue, dejó hombres y mujeres preparados y capacitados para continuar la obra. Entonces, un buen líder se concentra en llevar a sus discípulos a completar la obra. ¿Y qué es a completar la obra? Sino a cumplir la misión, a cumplir la visión. ¿Y qué es completar la obra? Sino llevar a cabo el trabajo que se nos entregó. Te dieron 5 talentos, pues yo tengo otros 5 talentos. Qué bien, bien, buen siervo. Te dieron 10 talentos, yo tengo otros 10 talentos. Te dieron 2 talentos, yo tengo otros 2 talentos. ¿Y a ti qué te dieron? A mí me dieron un talento. ¿Y qué hiciste con eso? No, pues como yo sabía que tú eres Señor, que recoge donde no has sembrado, yo tuve miedo y yo lo escondí. ¿Cómo? ¿No diste resultados? O sea, aunque sea, le dijo el Señor, lo hubieras puesto en el banco para que a mi regreso yo hubiera recogido los intereses, pero no hiciste nada de eso. No, no lo hice. Ok, ahora todo lo que tienes te es quitado y se le va a entregar al que tiene más. ¿Por qué? Porque eso habla la responsabilidad. Amados, la excelencia tiene una característica. Cuando nosotros somos excelentes en el área que Dios nos ha puesto,
La excelencia tiene una característica. La excelencia es una estrella que hace que brilles en el rincón más oscuro del mundo. Tú puedes estar en el desierto, tú puedes estar en Canadá, tú puedes estar en Centroamérica, en Suramérica, tú puedes estar en el barrio más escondido, pero cuando tú eres excelente en lo que haces, el mundo se va a enterar poco a poco de lo que tú haces. Y cuando menos piensas, vas a salir de las tinieblas, vas a salir de las sombras a un lugar público. Entonces, amados, debemos concentrarnos en completar la misión. No debemos dejar las cosas a medias. No podemos dejar las cosas a medias. Pablo no dejó su ministerio a medias. Jesús no dejó su ministerio a medias. Cuando Jesús dijo consumado es, lo que dijo fue, ya terminé la obra. Consumado es, terminé la obra. Pablo lo dijo de otra manera, he terminado la buena carrera, la he terminado. ¿Será que nosotros podremos decir un día consumado es? ¿Será que nosotros podemos decir he terminado la buena carrera? Me gusta mucho porque Pablo se debatía entre dos pensamientos. Pablo decía, sí, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero cuánto me gustaría a mí partir con el Señor y estar con Él. Pero me encuentro que aquí en la tierra todavía me necesitan. Queriendo estar ahora con el Señor, entiendo la importancia que todavía tengo aquí en la tierra y por eso debo de continuar. Pero después Pablo dijo, he terminado la buena carrera. Terminé la buena carrera de la fe. Qué bueno cuando nosotros podamos decir ministerialmente, terminé la buena carrera de la fe. Qué bueno cuando no dejamos los ministerios tirados, sino que damos resultado. Qué bueno cuando las personas que están a cargo ven que nosotros somos personas esforzadas, ven que podemos ser un buen ejemplo. Porque sabe una cosa, las palabras, vaya, venga, en ocasiones se las lleva el viento, pero hay algo que el viento no puede mover. Hay algo que es tan pesado como un ferrocarril completo y es el ejemplo, mis amados hermanos. El ejemplo no solamente en el ministerio, sino en los hijos. Cuando nuestros hijos ven que somos de doble ánimo, cuando la iglesia ve que somos de doble ánimo, cuando los demás hermanos ven que somos de doble ánimo, no hay cosa más difícil que seguir a un líder de doble ánimo, porque hoy es y mañana no es. Hoy dice, empecemos esto y mañana nos deja en mitad de camino. No hay nada como seguir a alguien que uno dice, empezamos y la terminamos. No hay nada como cuando uno dice, este hombre empezó algo, esta mujer empezó algo, lo va a terminar, pero no dejar algo a medias. La Biblia lo enseña. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el líder que debe de ser seguido no es alguien que no puede ser de doble ánimo porque va a ser inconstante. Hoy te siguen 2 veces. ¿Por qué no te siguen hasta 3 veces? Pero ya cuando la gente se cansa de que no lo dejas todo tirado, ya después los hermanos no te van a creer, no te van a creer. Te podrán seguir hasta 1, 2 y posiblemente hasta 3 veces. Pero ya después cuando a uno le dice, vamos a hacer tal cosa, no, ¿para qué? Si lo dejas todo tirado a medias. Entonces, tengamos en cuenta, Jesús dijo, consumado es. Terminé. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Qué bueno. Y la Biblia también dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos dejar trabajos tirados a medias, amados. No podemos. Tenemos que buscar siempre cómo implementar. Ese es el trabajo que vamos a hacer con niños. Ese es el trabajo que vamos a hacer con jóvenes. ¿Qué hay que hacer? Planeemos, tengamos una estrategia, oremos, juntémonos, escudriñemos la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dividámonos en grupos. Vamos a hacer esto. No se pudo a la primera, la constancia vence. Intentémoslo otra vez.
pidamos consejería, pidamos ayuda aquí. Y cuando menos piense, amados, aparece la excelencia. Cuando menos piense, aparecen los resultados, producto de qué? Posiblemente no de que éramos muy buenos, sino producto de que fuimos constantes. La Biblia dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Cuando tú y yo somos excelentes en lo que hacemos, el Señor dice, yo te apoyo, yo te ayudo. Ahí a veces utilizamos la palabra, no, qué suertudo. Amados, por lo general la suerte no es bueno, no es bueno creer que las cosas son producto de la suerte. Eso es como decirle a un médico que va a entrar a operar, médico, suerte. Suerte no. Un médico no puede entrar al quirófano a operar acompañado de la suerte, sino acompañado del esfuerzo, de la experiencia, del estudio y de todo un equipo. Entonces, pues qué bueno cuando nosotros posiblemente no somos los mejores, no somos los más preparados, posiblemente no tenemos las más grandes capacidades, pero la disciplina llama a la excelencia. La disciplina llama a la excelencia. Y cuando la excelencia ve que la disciplina la está llamando, le contesta, amados. Posiblemente usted diga, ay, pero es que yo no soy tan bueno en tal cosa. Disciplina. La disciplina llama a la excelencia y la excelencia le contesta a la disciplina. Viene la bendición de Dios. La Biblia lo dice en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Qué tremendo, la Biblia nos demanda a nosotros, nos dice, esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, avanza, que yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. A veces le decimos al Señor, ay Señor, ayúdame, pero nosotros mismos no queremos hacer nada. Dios no respalda la mediocridad, amados. Dios no respalda la mediocridad. Dios respalda, según Josué 1:9, la excelencia. Dios respalda que cuando nos ve a nosotros motivados, preparándonos, capacitándonos, Dios manda allí su bendición y nosotros podemos avanzar. Veamos ligeramente o veamos rápidamente Eliseo, ¿cómo trabajó esto? ¿Quién era Eliseo? ¿Qué pasó con Eliseo? ¿Y cómo continuó? En la Biblia hay muchos hombres escogidos por Dios que tuvieron que continuar la obra que otros habían empezado. En el Antiguo Testamento está el caso de Josué al llevar a Israel a la tierra prometida, travesía que había empezado con Moisés. También está el caso de Eliseo, que sucedería a Elías como profeta en su lugar. En la Biblia hay muchos casos. Está el caso, los 3 casos más sonados, o los 4 casos más sonados. Está Moisés y Josué. Moisés empieza una travesía de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Por X o Y razón, Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida, simplemente verla de lejos, pero le delega a Josué, su servidor, la función, y Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. No fue un trabajo que quedó a medias, sino que fue un trabajo que Moisés lo terminó. Y me gusta creer que Josué lo terminó, que Moisés lo terminó. Moisés no dejó la obra tirada. Moisés no entra a la tierra prometida porque Dios no se lo permite. Pero Moisés termina su obra y lleva a que los planes y la visión se concrete en el mismo momento en que toma a Josué como su servidor y le habla a Josué y le dice, mira, este es el pueblo, éntralo tú. Entonces Moisés sí termina la obra, que no entra el pueblo de Israel a la tierra prometida, pero Moisés sí termina la obra, porque lo que impide que Moisés entre a la tierra prometida es Dios. Entonces viene Josué, y Josué lo hace. También está el caso en el Nuevo Testamento de Pablo y Timoteo. Pablo toma a Timoteo y a Tito como discípulos muy especiales, y llega un momento donde Pablo, antes de partir, le dice, si no estoy mal, a los corintios,
Trátenme a Timoteo como si fuera yo. Timoteo continúa. Pablo le escribe una carta diciéndole que nadie lo menosprecie por su juventud, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo le entrega muchas cartas a Timoteo para que él continuara haciendo esa obra apostólica. Entonces, eso es muy bueno. La Biblia habla de líderes que llevaron a fin la misión. Un Nehemías no dejó los muros a medias. Un Nehemías terminó la obra cuando los muros de Jerusalén fueron reconstruidos, amados. Un Noé no dejó la obra a medias. Un Noé construyó el arca y se demoró unos 70, 80 años construyendo el arca, pero la terminó, amados. Terminó el arca, y si Noé no hubiese terminado el arca y Dios hubiese mandado el diluvio, pues muchos animales y posiblemente la raza humana hubiese desaparecido, o posiblemente muchos animales que hoy existen no existirían. Entonces Noé terminó el arca, Moisés construyó el tabernáculo, Salomón construyó el templo, el profeta Elías hizo una guerra muy fuerte contra los profetas de Baal y Jezabel. Encontramos muchos otros personajes en la Biblia que terminaron su trabajo. Daniel terminó su trabajo. Entonces, amados, ejemplos en la Biblia. Y como siempre, el ejemplo de ejemplos. Jesús de Nazaret, consumado es. Ese consumado es, que quiere decir, terminé la buena obra. Terminamos la obra. Vamos a llevar al equipo a culminar la visión, a terminar lo que se nos mandó hacer. Y bueno, en el caso de Eliseo, pues Dios le dice a Elías, ve y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Y me gusta mucho porque en Primera de Reyes 19:15 lo dice. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Wow, ser un profeta en reemplazo del profeta Elías. Eso era ponerse unos zapatos bien grandes. Ser un profeta en el reemplazo del profeta Elías era muy fuerte, pero sin embargo, Eliseo tenía que continuar esa obra. Elías, Dios le lleva, no quiere decir que Elías dejó su trabajo a medias. Amados, Elías no dejó su trabajo a medias simplemente porque Dios lo lleva, pero había dejado un Eliseo. Pablo no deja su trabajo a medias porque dejó un Josué. Y pues Moisés no deja su trabajo a medias porque no entró al pueblo de Israel, pero no lo entró porque Dios no se lo permitió. Pero el solo hecho de haberle entregado la posta a Josué quiere decir que él terminó la obra, amados. Necesitamos formar equipos. ¿Qué área de la iglesia está trabajando usted? ¿Cómo nos organizamos? Y aún ejercer cierto pastoreo. No, cada cabeza de ministerio debería de ejercer cierto pastoreo sobre su equipo de trabajo, sobre los que están encargados en cierta área. Debería de haber cierto pastoreo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la obra. Entonces, me gusta mucho este pasaje porque ahora Elías había terminado su trabajo. Ya Dios le había buscado un profeta en su lugar. Quiere decir que ya había terminado su trabajo y ahora empezaba el trabajo de Eliseo. Y Eliseo no dejaría tirado ese trabajo. Eliseo no dejaría ese trabajo a medias. Así como Elías había culminado su trabajo, ahora le correspondía a Eliseo continuar el trabajo. Elías le entrega el manto a Eliseo y Eliseo continúa la obra de Elías. Habían muchos profetas que veían a Elías como su padre espiritual y sería Eliseo el que continuaría con esta misión. Me gusta mucho Segunda de Reyes 4:38-41. Mire cómo dice. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra
y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comieron ellos de aquel guisado y gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Me gusta este pasaje y solamente quiero tomar una porción de ese pasaje. El versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. ¿Se acuerda que cuando Elías estaba en la cueva, él le decía al Señor: solo he quedado yo y me buscan para matarme? Solo he quedado yo. Pero la Biblia dice que había alguien que había escondido profetas en las cuevas y los tenía escondidos. O sea, Elías decía: solo he quedado yo. Sin embargo, a Elías ya le habían dicho que habían otros profetas. Pues esos profetas que veían a Elías como un padre, ahora esos profetas que estaban escondidos, ahora caminarían con Eliseo y serían llamados los hijos de los profetas. No eran llamados los hijos de los profetas porque eran línea sanguínea de los profetas, sino que eran llamados los hijos de los profetas porque Eliseo era su padre espiritual. Cuando uno busca la razón de por qué se llamaban los hijos de los profetas, no era que porque eran hijos de profetas, sino por el tipo de relación, Elías tenía compañía de profeta por el tipo de relación que tenían con Elías, pero Eliseo tenía hijos de profetas por el tipo de relación que iba a tener con ellos. Entonces, mientras que para Elías, él había quedado solo, pero habían profetas escondidos, Eliseo ahora camina con ellos, continúa la obra, amados. Eliseo no quedó solo, los profetas no quedaron abandonados, los profetas no quedaron a la deriva, sino que Eliseo tomó esos profetas y empezó a formarlos y empezó a capacitarles y empezó a caminar con ellos. Aquí nos encontramos en un momento de hambruna, nos encontramos con el criado de Eliseo, nos encontramos que comían, que preparaban comida. Qué bueno ser un tipo de líder como Moisés, como Jesús, como Pablo. Qué bueno ser un tipo de liderazgo como el que ejerció Noé en el arca de Noé, Moisés en la construcción, Salomón en la construcción del templo. Qué bueno ser ese tipo de liderazgo como Nehemías, que terminaron la obra, que se esforzaron por llevar a que la visión se concretara. Qué bueno ser un Eliseo que entendía quién se había ido. Sí, se fue. Quedaron muchos profetas escondidos, pero Eliseo los tomó y los empezó a formar y continuó la obra para que se cumpliera la visión. Ese mismo espíritu que había en estos hombres, ese mismo espíritu que está en nosotros. Somos hijos de Dios y tenemos que ser responsables con lo que se nos entregue. Porque sabe una cosa, si se nos entregó una responsabilidad, no es para que seamos irresponsables. Si se nos entregó una responsabilidad, es para que seamos responsables. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y lo que menos se espera de un líder es que sea inconstante en todos sus caminos. Porque ¿cómo puede ser inconstante alguien que es seguido? Ya nosotros ya no solamente somos ovejas que vamos y nos congregamos y ya. Ahora lo que estamos es trabajando en la obra del Señor y tenemos que saber que tenemos cola, que tenemos que tener cola. En el momento en que nacieron Simón y Pablo, yo entendí: Dios mío, ya no soy mochilero, ya no puedo andar para arriba, para abajo, tengo cola y cola que me pese, tengo 2 hijos y una esposa. Y muchas cosas empezaron a cambiar acá, porque ya no era un joven
que podía ir y venir y hacer y deshacer. Ahora sabía que tenía una esposa, que tenía 2 hijos, y después a través del ministerio por muchos años me di cuenta que teníamos aún discípulos y que teníamos ovejas de la obra del Señor que teníamos que pastorear, y que en muchas naciones tenían personas que nos seguían. Y entonces uno está buscando, lo último que uno está buscando ser es inconstante en los caminos, porque uno necesita es ser alguien firme y constante, porque hay otros que están siguiendo nuestras huellas, amados. Entonces, me gusta mucho porque Eliseo no abandona a los profetas. Esos profetas que Elías decía que había quedado el único, no, esos profetas pronto iban a tener una relación mayor que la que habían tenido con Elías. Ahora aparecía Eliseo y iban a tener una relación mucho mayor con él. Eliseo no dudó en ningún momento. Eliseo no dudó en ningún momento. ¿Sabe de qué? De tomar el manto de Elías. Ni tampoco tardó mucho en usarlo. Y los demás profetas tampoco dudaron en ningún momento en seguir a Eliseo. Me gusta mucho eso. ¿Sabe por qué? Porque Elías se va. Y cuando Elías se va, cae el manto. Por eso digo en esa diapositiva que Eliseo no dudó en ningún momento de tomar el manto. Apenas el manto cayó, Eliseo fue y lo tomó. Tampoco Eliseo tardó mucho en usarlo, porque inmediatamente casi que abre el río en 2. Y los demás profetas no dudaron tampoco en ningún momento en seguir a Eliseo. Esa es la cadena de la responsabilidad. Esa es la cadena de aquel líder que busca llevar a cabo la visión, concretar la visión, llevar a cabo lo que se le encargó. Eliseo toma el manto, Eliseo usa el manto, y los demás siguieron a Eliseo porque usó el manto. Amados, cuando yo recibo una responsabilidad, soy responsable con esa responsabilidad, voy a tener atrás mío hombres y mujeres que van a querer seguirme. Eso pasó con Eliseo. Era Elías, se va Elías, cae el manto, Eliseo lo toma, abre el mar, abre el río en 2. Inmediatamente los profetas dijeron, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Y lo recibieron y caminaron con Eliseo. Es exactamente lo de la responsabilidad. Cuando yo recibo una responsabilidad de parte de Dios, yo la recibo. Cuando yo soy responsable con esa responsabilidad, cuando yo trabajo, cuando yo me esfuerzo, cuando yo me esmero, cuando eso sucede, cuando yo recibo algo de parte de Dios y camino en eso, muy pronto voy a tener personas que van a querer caminar detrás de mí, van a querer caminar conmigo, al lado mío, siguiéndonos, amados. Eso pasó con Eliseo. Eliseo no dejó la obra terminada. Mire lo que dice Segunda de Reyes 2, del 12 al 15. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Esto estamos hablando cuando Elías es arrebatado por un carro de fuego. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Eliseo toma el manto, usa el manto para abrir el Jordán. Y los hijos de los profetas ven eso, y lo primero que dicen es, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y caminaron con Eliseo, amados. Eso es cuando encuentra el mundo, y aún en la iglesia misma se están buscando líderes a quien seguir, hombres a quien seguir. Ay, pero es que yo solo sirvo a Dios, es que yo solo sigo a Dios. Amados, cuando usted y yo seguimos a Dios, Dios siempre pondrá hombres y mujeres a los cuales nosotros también debemos de seguir.
Eso es discipulado básico de servicio, amados. Cuando usted dice, yo solo sigo a Dios, quiere decir que usted no sigue a nadie. Porque Dios te va a poner un pastor, un líder a quien seguir. Cuando usted dice, es que yo no le obedezco sino a Dios. Cuando alguien dice, yo solamente le obedezco o yo solamente me le someto a Dios, ese hermano o esa hermana están en peligro de caer en una rebeldía pasiva. Porque cuando yo digo yo solamente le obedezco a Dios, Dios dice, sí, pero yo te voy a poner allá abajo a obedecer a alguien, a sujetártele a un pastor, a un líder, a un anciano. Recuerde que el amor, la honra y la obediencia, Dios la trabaja de lo terrenal a lo sobrenatural. Dios cada vez que te va a enseñar amor, que te va a enseñar obediencia o que te va a enseñar honra, lo primero que hace es enseñarte en el plano terrenal. Y cuando tú eres ejercitado en esas tres áreas, en el plano terrenal, estás preparado para ejercitar eso en el plano espiritual. Intentar honrar a Dios y no honrar a padre y madre es descabellado. Intentar ser guiado por el Espíritu Santo, pero no querer ser guiado por un instructor aquí en la tierra, por un padre, por una madre que te quieren guiar, es absurdo. Intentar someterme a Dios, a su autoridad, y no pagar los impuestos o violar los semáforos o no someterme a las leyes humanas, no es inteligente, no es de inteligentes hacer eso. A veces queremos todo con el cielo, pero nada en la tierra, pero Dios primero trabaja esas cosas en el plano terrenal. Entonces, amados, cuando nosotros asumimos responsabilidades, cuando asumimos una visión, cuando usted asume una responsabilidad, usted a esa responsabilidad tiene que ponerle una misión. Voy a tomar tal área en la iglesia, voy a tomar los discipulados, el área de enseñanza. Ok, el área de enseñanza, entonces, ¿qué se va a enseñar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? La planeación. Vamos a llevarlo a cabo de a poquito, cambios moderados, de a poquito. Y cuando menos tienes el sistema de enseñanza en la iglesia, ¡ay, qué bueno! Quiere decir que tomaste el manto, quiere decir que estás usando el manto y quiere decir que vas a afectar a muchas otras personas más, porque el líder guiado por el Espíritu Santo no deja el trabajo tirado, ni lo deja a medias. El líder que es guiado por el Espíritu Santo no es de doble ánimo, ni debe de ser inconstante en todos sus caminos. El líder guiado por el Espíritu Santo debe de decir como Jesús dijo cuando terminó la obra, consumado es. El líder guiado por el Espíritu Santo debe de aprender a decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, y también debe aprender a decir, he terminado la buena carrera. Cuando usted es excelente, usted termina, empieza como obrero, y cuando menos piense, ya usted tiene su propia empresa. Cuando usted es un hombre que lleva a cabo, finaliza las cosas, que le da un buen fin a las cosas, usted termina como obrero, empieza como obrero, empieza como asistente, pero en la excelencia, cuando menos piensa, usted ya tiene su propio sello, su propia marca, usted ya tiene su propia empresa, porque esa es la característica de la excelencia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Eliseo, lastimosamente, Eliseo continúa y lleva a fin la obra de Elías. Ay, pero lastimosamente, no hay quien continuara la obra de Eliseo. Allí vemos dos tipos de liderazgos tan distintos, amados. Hay muchos pros, hay muchas contras, porque Eliseo continúa y lleva a fin la obra de Elías, pero lastimosamente Eliseo no tenía quien continuase su obra. Hay otro que no concreta. Eliseo continúa la obra de Elías y la lleva a cabo, pero pues lastimosamente al lado de Eliseo no había quien continuase la obra. Segunda de Reyes 4, 11, 12 dice, y aconteció que un día vino él por allí
y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Estamos hablando de Eliseo y la tsunamita. Y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esa tsunamita, y cuando le llamó, vino a ella delante de él. Segunda de Reyes 4:1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y dice, era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Me gusta mucho este pasaje. Me gusta mucho porque uno encuentra a un Eliseo que era un siervo de Elías. Uno encuentra a un Eliseo que era profeta en su lugar. Uno encuentra a un Eliseo en Segunda de Reyes 4:1. Uno encuentra a un Eliseo profeta. La gente venía a Eliseo porque sabía que el espíritu de Elías había venido sobre él. Uno encuentra a un Eliseo en Segunda de Reyes 4:1, donde la gente venía y le decía a Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo es temeroso de Jehová, y ha venido. O sea, la gente reconocía a Eliseo. El espíritu de Elías sobre Eliseo, la gente lo reconocía. ¿Por qué? Porque Eliseo había sido siervo. Porque Eliseo había caminado con Elías alrededor de 10 años. Desde que Eliseo toma el manto de Elías hasta que Elías se va, se cree que más o menos transcurrieron 10 años. Pero lastimosamente Eliseo, cuando se habla de Eliseo, no se habla de que tenía al lado a un siervo ni a un profeta, sino que cuando se habla de Eliseo simplemente se dice que al lado de él había un criado. La Biblia habla de Eliseo como un siervo o como un profeta en el reemplazo de Elías. Pero cuando la Biblia habla de Giezi, no habla de un profeta, no habla de un siervo, simplemente habla de un criado, un criado, un criado. Y usted y yo sabemos qué terminó pasando con un criado. Terminó lleno de lepra, la lepra de Naamán se le pasó porque quiso robar ropa, lingotes, quiso engañar, y terminó Eliseo diciéndole, pues por cuanto has querido engañarme, pues la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Entonces, pues definitivamente encontramos de todo. Encontramos un Eliseo en Segunda de Reyes 4:1, te continúa que en él se cumple la palabra que Dios le dijo en la cueva a Elías, y ungirás a Eliseo de Abel-Mejola como profeta en tu lugar. Encontramos a un Eliseo, en un Eliseo cumpliéndose esa palabra, como profeta en tu lugar. Eso fue lo que le dijo Dios a Elías. Ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar, y eso terminó haciendo Eliseo, el profeta Eliseo. Pero cuando hablamos de Giezi, no encontramos ni siquiera un siervo, mucho menos un profeta. Nos encontramos con un criado que termina con la lepra de Naamán. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones se nos entrega el manto. Se nos entrega el manto y lo sabemos usar. Y llevamos a cabo el uso de ese manto. Recibimos una responsabilidad y trabajamos en esa responsabilidad. Qué bueno. Pero lastimosamente que Dios nos guarde de ser como un Giezi, que posiblemente podía haber terminado en un nivel mucho más alto, pero no le interesó. A Giezi le interesaban, tenía otras motivaciones. Giezi, la Biblia, desde que le llama criado, no había mayor expectativa con él. No estoy diciendo algo distinto a que no había un espíritu de liderazgo. No había otra intención más que hacerse rico con lo que pudiese robar o recuperar, amados. Qué diferente, ¿no? Elías encuentra a Eliseo arando 12 yuntas de bueyes y termina siendo el profeta Eliseo. Y así posiblemente conocía a Eliseo, sabía quién era Eliseo. ¿Qué le costaba a Giezi decir, si Elías le dio una doble porción de su espíritu a Eliseo, ¿por qué no caminar con Eliseo y yo recibo una doble porción de su espíritu? Pero no había un espíritu para continuar.
la unción de Eliseo, ¿dónde termina? La unción de Elías termina en Eliseo. Y la unción de Eliseo termina en una tumba que dice la Biblia que venía una compañía de enemigos y alguien traía un muerto y lo tiraron en un hoyo y allí estaban los huesos de Eliseo y apenas esa compañía tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Entonces la unción de Elías termina en Eliseo, pero la unción de Eliseo no terminó en ningún hombre, terminó en un hueco, en un cementerio, amados. Cuidémonos nosotros de eso. Yo no quiero que mi unción termine en un cementerio. Yo quiero llevar a una generación a cumplir un propósito, una misión, a entrenarles, a capacitarles. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados, la Biblia nos da ejemplo. Dios nos da ejemplo. Jesús nos da ejemplo. El Espíritu Santo nos da ejemplo. ¿De qué? De no dejar las cosas a medias. Posiblemente usted y yo hoy no somos producto terminado. Posiblemente usted y yo tenemos hoy muchos errores, muchas dificultades en la vida. Pero nuestro Dios es un Dios que llega a fin todo trabajo. Nuestro Dios no deja hombres a medio transformar, no deja mujeres a medio transformar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará. Amados, el que empezó, lo va a terminar. El que empezó, lo va a culminar. Seamos hijos de nuestro Padre Celestial e imitémoslo. Dios empezó en usted y en mí una obra, Él la va a perfeccionar, la va a terminar. No deja el trabajo a medias. Dios no quiere dejar, como no va a dejar el trabajo a medias con tu vida, con tu carácter, con tu familia, con tu matrimonio, con tu hogar. No es que yo me quiero separar, yo me quiero divorciar, yo quiero, epa. Tú no estás caminando con un Dios de doble ánimo. Tú no estás caminando con un Dios inconstante en todos sus caminos. Busca de Dios, busquen de Dios. Antes de pensar divorciarse, antes de pensar tirar la toalla, busquen de Dios, porque la Biblia dice que el Dios suyo y el Dios mío, cuando empieza algo, lo perfecciona. Tu matrimonio no le va a quedar grande a Dios, tu carácter no le va a quedar grande a Dios, tu ministerio no le va a quedar grande a Dios, lo que Él te entregó no le va a quedar grande a Él. Nuestro Dios empieza algo y lo perfecciona. El que comienza algo lo va a terminar. Qué importante es que nosotros podamos entender esto. Qué importante es que nosotros podamos ser esos líderes gobernados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, que no dejemos las cosas a medias, sino que culminemos la buena obra, que terminemos lo que se nos encomendó, como lo hizo Moisés, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Noé con el arca, como lo hizo Salomón con el templo de Dios, como lo dijo Jesús o como lo hizo Jesús cuando dijo consumado es, como lo dijo Pablo cuando dijo terminado la buena carrera. Un buen líder se concentra en llevar a sus discípulos a completar la misión. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No, nosotros no lo seremos así. No tengas un liderazgo de doble ánimo. No tengas un liderazgo inconstante porque no te van a seguir, no te van a seguir. Aprendamos a ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco a veces no es fácil, pero es mucho más fácil que ser fiel en lo mucho. Con lo que Dios te entregó a ti y a mí, seamos fieles en lo poco. Y cuando menos piensa, eso poco nos está preparando para ser fiel en lo mucho. Vale, mis amados. Si alguna pregunta, si alguna duda, voy a abrir micrófonos para que usted pueda hacer sus comentarios. Les amamos y bendiciones del Altísimo. Bendiciones del Altísimo.